Quiero que abra conmigo la Biblia en el libro de Génesis. Vamos a abrir Génesis 22. Amén. ¿Tienen todos? Vamos a leer Génesis 22, 19. Y dice la palabra de Dios así: y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba. Diga Beerseba. Vamos, diga Beerseba. Y habitó Abraham en Beerseba. Leo una vez más, dice: y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron. Mire allí, tiene la letra grande ahí. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Cierre su Biblia allí. Primero, ¿qué significa el nombre Beerseba? ¿Y de dónde venía Abraham? Dice: y volvió Abraham a sus siervos. Volvió Abraham a sus siervos y habitó en Beerseba. Se quedó allí a vivir en Beerseba. ¿De dónde venía? Venía de haber subido a una montaña para ofrecer a su hijo en sacrificio. De ahí volvía, porque dice: y volvió Abraham. Volvió Abraham a sus siervos. ¿Por qué volvió a sus siervos? Porque a sus siervos los había dejado a la mitad del camino. Él subió a una montaña para ofrecer a Isaac en sacrificio, y dice que en ese camino, subiendo a la montaña donde él levantó un altar para sacrificar a Isaac, los siervos se quedaron a mitad de camino, y él subió a donde levantó el altar para el Señor solo con su hijo Isaac, y los siervos habían quedado a mitad de camino. Ahora, después de haber tenido un encuentro con el Señor en el altar, en la altura de aquella montaña, Abraham está descendiendo y se encuentra con aquellos que había dejado a mitad de camino, que eran sus siervos. Diga, sus siervos. Y antes de llegar a sus siervos, dice que Dios le habla a Abraham y le dice a Abraham, Dios le dice a Abraham: juro por mí mismo que te bendeciré. Juro por mí mismo. Ahora, dice que Dios quería que Abraham estuviera seguro de la promesa que le estaba haciendo. Y Dios le hace a Abraham un juramento. Ahora, ¿qué es un juramento? Yo lo tengo aquí anotado. Y juramento significa declaración, afirmación decidida, decisión de atarse uno a sí mismo con una palabra dada. Juramento. Lo repito para los que están anotando. Juramento es una declaración, una afirmación,
una decisión de atarse a uno mismo a la palabra que está dando. Ahora, cuando uno hace un juramento, y ustedes eso lo saben porque en la vida cotidiana, cuando uno hace un juramento, siempre busca a alguien o a algo que sea más alto que él o muy importante para darle validez al juramento. Por eso hay personas que dicen: te lo juro por mi madre. ¿Sí o no? Porque es algo que para ese hombre o para esa mujer tiene mucho valor y va a ser la garantía de que él va a cumplir el juramento que está haciendo. Y juramento es atarse uno a sí mismo a la palabra que está dando, y uno está atado a la persona a la cual está haciendo el juramento, y esa persona va a tener seguridad que yo lo que le juro se lo voy a cumplir. Por eso ponen algunas personas como garantía de ese juramento que van a cumplir lo que juran a su madre. Otros dicen: te lo juro por mis hijos. ¿Lo escucharon una vez esto? Ahora, cuando juran por alguien, por la madre o por los hijos, están poniendo a eso que ellos dicen que es lo que más aman como garantía de que él va a cumplir el juramento que está haciendo. Es como aquella persona que tiene una deuda que pagar, porque el juramento es una deuda. La persona que hace un juramento adquiere una deuda, un compromiso que debe pagar. Y personas que al adquirir una deuda o no poder pagar una deuda, de repente se sacan algo muy valioso y dicen: te doy este reloj, pero yo voy a ir y voy a volver, te voy a pagar lo que te debo, pero esto que es mío es la garantía de que yo te voy a cumplir la palabra. ¿Lo entiende hasta ahí? ¿Lo está entendiendo? Ahora, Dios tenía que hacer un juramento a Abraham, o le estaba haciendo un juramento a Abraham. Y Dios dice: ¿a quién puedo poner como garantía del cumplimiento que estoy haciendo? Y dice la palabra que Dios, al no encontrar a alguien mayor que él por quien jurar, jura por su propio trono y por su propio nombre. Dice: juro por mí mismo, por mi trono y por mi nombre, que lo que te estoy diciendo se va a cumplir en tu vida. ¿Y qué le promete? Dice: te juro que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y que de ti saldrá una descendencia grande como las estrellas del cielo. Y en algún momento Abraham miró todo el cielo, las estrellas del cielo y todo lo que Dios le estaba diciendo, y en algún momento la duda vino al corazón de Abraham, y es ahí donde Dios sale al más alto nivel de un juramento y dice: para que sepas que esto que te estoy diciendo se va a cumplir, y que tu descendencia será tan grande como las estrellas del cielo que estás viendo, yo esto te lo juro por mi propio nombre, por mí mismo y por mi trono. Qué tremendo que Dios está poniendo en juego su nombre, su trono y él mismo en un juramento que está haciendo. Y dice que estos juramentos que Dios le está haciendo a Abraham se los hace en un lugar llamado Berseba. Diga Berseba. Berseba. Y Berseba significa manantial, o ver significa manantial. Beer significa pozo de agua fresca. Era un lugar donde el agua brotaba en medio del desierto. El pozo de Beer es un lugar histórico en las Sagradas Escrituras, y hay más de 50 referencias bíblicas que ligan
a los reyes, a los profetas, a los sacerdotes con este lugar, con el pozo de Beerseba. Diga Beerseba. Beerseba. Entonces Ber significa manantial, agua cristalina, agua que fluye o agua que sube. Ahora Sheba viene de una expresión hebrea, Sheba. Por eso en la lengua hebrea Beerseba significaría Beersheba. Beersheba en lengua hebrea. Ber dijimos manantial, diga manantial, agua cristalina, agua que sube, provisión de agua. Ahora Sheba significa juramento. Lo tengo aquí anotado. Juramento. Pero también en la palabra Sheba está la raíz de la palabra Shabbat, que en hebreo significa reposo. Y también en la palabra Sheba está la raíz de la expresión hebrea Shevet, que es el número 7. O sea, cuando usted lee la palabra Beersheba, usted está leyendo allí, en la traducción hebrea, el pozo de los 7 juramentos, el pozo del reposo, el pozo que te trae reposo, el pozo de los 7 juramentos, el pozo que te va a dar a beber, el agua que te hará completo. Beerseba, el pozo de los 7 juramentos, el lugar donde Dios hace juramentos, y llega a ser hasta 7 juramentos diferentes de Abraham en ese pozo. Cuando Abraham estaba complicado en alguna situación, ¿a dónde iba? A Beerseba. Porque iba a Beerseba porque era el pozo donde Dios le había hecho ¿qué? Juramentos. Los rabinos judíos, los sabios de Israel, dicen que las aguas que contenían el pozo de Beerseba, voy a dejar el celular, apáguelo ya mismo. ¿Dónde está? Le apunto con el dedo profético. Bueno, guardé el arma. ¿Está conmigo? ¿Ve por qué decimos apague el celular? Ahora yo me distraje, no sé qué estaba predicando. ¿De qué predicaba? ¿De Judas? ¿De qué estaba predicando? De Beerseba. Ahora, cuando la cosa se venía complicada, ¿a dónde venía Abraham? Diga a Beerseba. Para recordar que los juramentos que Dios les había hecho. Así que una y otra vez usted va a ver en la vida de Abraham, a partir de este texto que leímos, que Abraham tiene a Beerseba como el lugar donde Dios le había hecho a él juramentos. Y iba una y otra vez a Beerseba. Y fíjense que en este texto que leímos, vemos que Abraham termina viviendo ¿en dónde? En Beerseba. Él termina viviendo en el lugar donde Dios hablaba y hace habitación en el lugar donde Dios hablaba. Y en el lugar que Dios hablaba, Él lleva a vivir a su hijo. Y en el lugar que Dios hablaba, Él lleva a vivir también a sus siervos. Y el pozo de Beerseba es un lugar de reposo para Abraham, porque los juramentos de Dios le traían reposo. El pozo de Beerseba para él no solamente estaba lleno de promesas y agua que fluía, sino que le traían a la memoria todas las cosas que Dios les había prometido. ¿Está bien? ¿Está ahí conmigo? ¿Va entendiendo? Ahora, lo bueno de esto es que él, al habitar en Beerseba, en el pozo de los juramentos de Dios, él también allí instruyó a Isaac. Al lado del pozo de los juramentos, el lugar donde Dios había hablado, allí Abraham fue formando a Isaac, y Isaac fue formado por su padre. Y después de un tiempo, cuando ya Abraham había muerto, Isaac necesitaba directivas. Necesitaba
tomar decisiones en su vida. Necesitaba saber qué hacer con su vida. ¿Y a dónde va? Amén. ¿A dónde va? A Berseba. Así que Berseba es un lugar donde primero habita el Padre. Y ahora vemos que Berseba es un lugar que ahora habitan los hijos. Berseba era un lugar donde Dios hablaba, donde Abraham encontraba reposo y donde recordaba las promesas de Dios. Ahora su descendencia vuelve ¿a dónde? Al camino del Padre, al lugar donde Dios le hablaba a su Padre, al lugar donde Dios trataba con su Padre. Volvió al lugar donde Dios le hacía juramento a su Padre. Esto es muy importante y yo quiero hablarte en esta convención de gloria en lugar de cenizas, la importancia que tiene el altar de Dios en la vida de la iglesia. La importancia que tiene el altar de Dios en la vida de los varones que son cabeza de hogar en esta casa apostólica, en esta casa ministerial. Hablarte de la importancia que tiene la voz de Dios para nosotros, el lugar donde Dios nos habla, el lugar donde allí damos nuestra ofrenda, el lugar donde allí honramos a Dios con nuestros diezmos, con nuestras primicias, el altar que hemos levantado para Dios, el lugar donde hemos ido a habitar y hemos llevado a nuestros hijos a habitar. Y es un lugar que después que nosotros salgamos de cena, será un lugar al cual volverán también nuestros hijos. Fíjese, vamos a leerlo ahora en Génesis 26, 23. Yo no lo voy a buscar porque lo van a poner allí. ¿Lo ponen allí? ¿Me ayudan? ¿O ya lo sacaron? ¿Pueden? Ahí está. Muy bien. Señor director. Vuelve. Génesis 26, 23. A ver. Creo que es uno antes. O 24. Ese es Isaac. Dice que de allí subió a Berseba. Y mire qué pasó en Berseba. Mire qué le pasó a Isaac en Berseba. Y se le apareció el Señor aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. ¿A dónde va Isaac ahora? A Berseba. ¿Y en Berseba qué se le aparece? El ángel del Señor. Ahora, fíjese, en la primera historia que leemos de Berseba, solamente Abraham escucha la voz de Dios. Ahora, en el lugar donde Abraham había escuchado la voz de Dios, ahora Isaac recibe la visita de ángeles. Diga, ángeles van a visitar a mi descendencia. Ángeles van a venir a ministrar a mi descendencia. Lo que yo haga hoy en el altar de Dios será determinante en la vida de mis hijos, en la vida de mis nietos. Lo que Dios trate conmigo, pero háblelo con autoridad, lo que Dios trate conmigo, lo que Dios trate conmigo, lo que yo trate con Dios, va a afectar a mi descendencia, va a afectar a mis hijos, va a afectar a mis nietos. Se cumplirá esta palabra. Y el ángel del Señor se le apareció aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. Algún día el ángel del Señor vendrá y le hablará a mis hijos y le dirá: yo soy el Dios de Fabián tu padre, yo soy el Dios de Ramón tu padre, yo soy el Dios de Roberto tu padre, yo soy. Y vendrá el ángel y le dirá: yo soy ese Dios que he tratado con tu padre. Yo soy ese Dios que he hablado con tu padre. Yo soy ese Dios que he hablado con tu madre, que he tratado con tu abuela. Y por ese juramento que le hice a tu padre, por ese juramento que le hice a tu madre, por ese juramento que le hice a tu abuela, es que hoy
Y le dijo, soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. ¿Por qué estaba con él? Porque se le había prometido a Abraham. Se lo había prometido a Abraham, yo estaré contigo y estaré con tu descendencia, y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Lo que yo empiezo contigo lo seguiré con tus hijos y con los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos. Hay algo que Dios está empezando contigo, pero lo va a seguir haciendo con tus hijos. Hay algo que Dios está haciendo con nosotros, pero lo terminará haciendo con nuestra descendencia. Dios no deja las cosas inconclusas, empieza con nosotros, pero es un Dios multigeneracional. La historia no termina con nosotros, la historia empieza con nosotros, pero sigue con nuestros hijos y continuará con nuestros nietos si el Señor nos viene a levantar a la iglesia. Así que en este momento alabe a Dios con un gloria a Dios bien fuerte. Estoy contigo y te bendeciré. Y no le dice te bendeciré porque eres muy santo. Es más, si usted compara la vida de Isaac con la vida de Abraham, Isaac era bastante carnocha. Bastante carnocha. Nada que ver la vida de Isaac con la vida de Abraham. Espiritualmente hablando, no tenía el mismo nivel espiritual. Pero aquí Dios no estaba midiendo cuán espiritual era. Aquí Dios está diciendo que la razón de la bendición y la multiplicación no vendría por su gran espiritualidad. Dice, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Por amor de Abraham, mi siervo. Aquí hay algo muy importante, y es el amor que Dios manifiesta a Abraham. Dice, el amor que yo le tengo a él, mi siervo. La ofrenda que estuvo dispuesto a dar Abraham, mi siervo. El altar que edificó Abraham, mi siervo. Fíjese que Isaac se está beneficiando de un altar que edificó su padre. Isaac se está beneficiando de juramentos que Dios le hizo a su padre. Acá no aparece ninguna de las cualidades espirituales o las destrezas de Isaac en juego. Acá dice que todo lo que Isaac está recibiendo es por amor a Abraham, el siervo de Dios. Hay cosas que Dios, por amor a nosotros, a nuestra fidelidad, a nuestro pacto con Dios, hay cosas que tienen que ver con nuestra intimidad con Dios, que afectarán a las próximas generaciones. Usted deje marcado el camino, usted deje marcado un lugar, usted instruya a sus hijos y diga, hay un altar en el cual Dios habla, hay una casa apostólica en la cual Dios hace milagros, hay una casa ministerial donde yo llevo mis ofrendas. Usted marca el camino, que algún día quizás usted ya no esté en escena, pero sus hijos vendrán al lugar donde Dios a usted le hizo el juramento. Amén. Ellos llegarán al lugar donde Dios a usted le hizo el juramento. Amén. Y dice la palabra, y quiero avanzar en esto. Ahora Génesis 28:10. Vamos a ir a una tercera generación y hemos hablado de Abraham. Diga Abraham. Isaac. Ahora vamos a la tercera generación. Vamos a un hijo de Isaac llamado Jacob. En esta historia Israel ya, porque Dios le había cambiado el nombre, nació como Jacob, pero ahora Dios le cambió el nombre y ya se llamaba Israel. Y mire lo que dice Génesis 28:10. Salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Harán. ¿Qué hacía Jacob en Beerseba?
Yo le estoy leyendo el texto clave, pero usted después lo va a buscar, lo va a leer. ¿Qué hacía Jacob en Berseba? Jacob no sabía qué hacer, estaba confundido, no sabía para dónde ir. Y se acordó que su papá le contó la historia de un pozo en el cual Dios había hecho juramentos. Su papá le dijo: hay un lugar llamado Berseba, un pozo, donde Dios habló con el abuelo Abraham y le juró que nosotros seríamos bendecidos. Y Dios amó tanto al abuelo que le juró que por ese amor que le tenía, yo, vos y la descendencia serían bendecidos. Y en ese pozo, a mí una vez se me apareció un ángel. Qué tremendo, padre, contando esa historia, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Piensa usted un poquito contando una historia de estas características a nuestros hijos. Isaac contando la historia. En ese pozo, Dios le habló a la abuela y le hizo juramento. Pero yo en ese pozo tuve mi propia experiencia. Porque una vez tenía que tomar decisiones y yo me acordé que había un lugar donde Dios le hablaba al abuelo Abraham. Y yo me fui a ese lugar y encontré el pozo. Y yo muchas veces, cuando mi papá Abraham me contaba del lugar donde Dios le había hablado, donde Dios le había juramentado, yo muchas veces pensé que mi papá estaba loco. Yo a veces vivo esa experiencia con mis hijos cuando digo que Dios me habla. Con mis hijos son adolescentes y tratan de decodificarme. ¿Cómo es esto que Dios te habla? Si Dios me habla. Y Dios me mostró. Y Dios me dijo. Y mi hijo me mira. Me mira como si estuviera mirando un extraterrestre que baja de una nave espacial. Ellos están siendo instruidos en las palabras, desde chicos conocen la palabra, pero uno habla con tanta certeza que Dios me habló, Dios me dijo. ¿Y cómo Dios te habla, papá? Son esas preguntas que me han hecho en ese tiempo. ¿Cómo Dios te habla? ¿Cómo es que Dios te mostró? Si todavía no hicieron esa pregunta, tenga cuidado usted con lo que dice, porque las preguntas después se las van a hacer. Porque a veces nosotros somos muy ligeros para decir cosas. Dios me habló, Dios me reveló, Dios me mostró, pero alguno de repente viene y te dice: ¿y cómo es que Dios te muestra, Dios te revela y Dios te habla? No, es que lo sentí, es que lo experimenté. Y a veces ellos quieren que usted con palabras claras le explique cómo es que Dios habla. A veces te quedan mirando así. Yo los desafío a mis hijos: Dios me habló, y le doy cosas puntuales. Esto y esto. Hace 3 años atrás, Dios me dijo en la oración, estaba orando a la madrugada. Y en la madrugada el Señor puso una carga de oración por mi hijo mayor. Y el Señor me dijo que lo cubriera en oración. Porque él iba a estar siendo atacado por poderes de las tinieblas en la escuela. Pero fue claro, fue como que alguien me susurró a mi oído derecho mientras yo estaba orando en la madrugada: ora por tu hijo porque está bajo ataque de poderes de las tinieblas en la escuela. Yo me puse a orar y a cubrirlo. Y comencé a hacerle preguntas: hijo, ¿cómo estás? Bien, papá. ¿La escuela todo bien? ¿Tus amigos? Ay, papá, tanto que preguntas. Está todo bien, no seas exagerado, está todo bien, déjame tranquilo. Yo como son los adolescentes. Y un día entra, yo lo abrazo cuando viene de la escuela y lo huelo. Y me dice: papá, ¿qué me olés? Digo: ese olor no es de esta casa ni es tu olor. Él se fue, lo traje, le di la nuca. ¡Ay, papá!
Le digo, ese olor es un olor raro, no es tu olor, no es tu perfume, no es perfume, no es mi perfume, no es el perfume que usás. O ellos me sacan el perfume. No es mi perfume, no son mi perfume. Ese es un olor extraño. ¿No hay algo que me tengas que decir? Y me dice, sí, papá. Tengo un olor extraño porque hoy me puse la bufanda de un amigo en la escuela. ¿Y qué tal es ese amigo? Porque ese olor no me gusta. Me dice, y entonces él me cuenta que ese muchacho le había ofrecido marihuana en la escuela. Y que ese perfume que él tenía no era el perfume de él, sino que era el perfume de la ropa de su amigo que se la había prestado. Y sin lugar a dudas eso tenía, espiritualmente hablando, el motivo de traer una impartición sobre la vida de mi hijo. Pero mi oración de madrugada, mi olfato no natural, el espiritual, hizo que yo pudiera ministrar a mi hijo en ese momento, fortalecerlo en lo que él necesitaba, conversar con él, hablar con él, guardarlo más en esa etapa, para que él saliera fortalecido. Ahora está en Estados Unidos, está estudiando, está sirviendo a Dios, pero en ese momento fue crucial el olfato, el altar, la oración de madrugada. Yo digo, yo en mi casa tengo mi propio pozo de Berseba. Yo tengo un sillón al lado de mi cama, un sillón que es mi Berseba. Ese es mi pozo de Berseba. En mi casa, ahí es el pozo de los juramentos. Yo me arrodillo ahí a la madrugada y papá me habla. El Señor me habla. Muchas veces yo vengo a lo que Dios me habló en ese sillón. Vengo a lo que Dios me habló en esas madrugadas. Vengo a lo que Dios trató conmigo en la revelación, en las profundas noches, derramando lágrimas. Yo digo, el día que este sillón hable, el día que este sillón hable, cuántas cosas han venido del trono de Dios aquí, en este lugar donde yo oro. Y a veces a lo largo del día pasa algo. A veces a lo largo del día viene mi hijo ahora, el más chico, y se sienta en el sillón. Y se sienta en el Señor, digo, gracias. Y yo proféticamente y espiritualmente, yo recibo esto como una visión. Que algún día todas las lágrimas derramadas en ese sillón tendrán influencia en el hijo que se sienta en ese sillón. Que algún día todos los juramentos y las promesas que Dios hizo en ese sillón, algún día mi hijo llegará a ese sillón y dirá, aquí es el lugar donde mi padre oraba, aquí es el lugar donde mi padre buscaba a Dios, y así como a Isaac, a él se le aparecerá el ángel del Señor. Y eso puede pasar con el Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Necesitas tener tu Berseba, marcar el pozo, el lugar donde Dios te vaya a hablar, donde vengan a la memoria las promesas de Dios. ¿Estás entendiendo hasta aquí? ¿Seguro? Ahora en unos momentos vamos a orar. Pero vemos que viene Abraham, viene Isaac. Fíjese, Abraham, Dios le habla, le hace un juramento. Viene Isaac, ahora ya se está encontrando con un ángel. Ahora viene la tercera generación, ya viene Jacob, también a buscar una directiva, y en el pozo de Berseba Dios le habla a Jacob. Y vemos entonces un Dios que le está hablando ya a una tercera generación en el mismo lugar. ¿Me entendió? ¿Hasta acá? ¿Se entendió? Esta fue la introducción. Ahora tengo como 2 horas más de mensaje. No se asuste. Pero unos minutos más sí. Mira hacia el altar ahora. Respiro hondo. Mira hacia el altar. Diga, todavía Dios me va a impartir algo. Yo anoté algunas preguntas aquí. Preguntas que podemos hacernos en el pozo de Berseba.
Si usted tuviera la oportunidad de estar en el pozo de Berseba ahora, el lugar donde Dios hace juramento, a mí me están invitando el próximo año a viajar a Israel. Y yo digo, Señor, si pudiera ir, bueno, financieramente se me hace imposible, solamente un milagro me permitiría ir a Israel. Pero yo pienso, si algún día iría, me gustaría, y vi el tour por donde va todo el viaje, donde va a ir la gente que va en ese viaje, y uno de los lugares, ¿cuál es? El pozo de Berseba, que todavía está abierto. Todavía está abierto, todavía fluye agua fresca en el pozo de Berseba. Yo iría ahí a abrazarme de las piedras, ¿no? Qué momento, ¿no? Ir a meter la cabeza a ver si todavía hay un eco de lo que Dios habló hace tantos años atrás. Ahí dice la gente que ha ido, me ha contado la gente que ha ido a Israel y ha estado en lugares como en el pozo de Berseba. Dice que cuando uno está en esos lugares uno es impactado no solamente por la historia, sino que hay algo en el ambiente de que son lugares en los cuales Dios se movió. Hay gente que va al Jordán a bautizarse, hay gente que va a esos lugares, dice, para hacer memoria de lo que sucedió en esos lugares. Hay lugares que son memoriales, que nos traen a la memoria cosas que Dios hizo, cosas que Dios dijo y cosas que Dios hizo. Ahora, si yo tuviera un Berseba abierto acá, un pozo abierto, y es el lugar donde Dios hace juramento y Dios habla, ¿qué preguntas harías a Dios allí? Tú sabes que es el lugar donde Dios le hizo promesas a Abraham, donde Dios se le apareció el saco de un ángel, o el ángel del Señor, Dios mismo se le apareció, y Dios le habló a Jacob, y después también le habló a Samuel, y profetas venían al pozo de Berseba para que Dios les hablara. Pero tuvieras la oportunidad de tener acceso al pozo de Berseba, ¿qué preguntas harías? Yo anoté algunas preguntas aquí que yo haría en el pozo. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa que ya no soy el mismo? Son preguntas que yo haría en el pozo, en ese examen personal, para que Dios me hable. Señor, ¿qué me pasa que ya no soy el mismo que aquel que tú salvaste? Ese que tenía la pasión por adorarte, por predicar tu palabra. ¿Qué me pasa? Yo muchas veces me tuve que preguntar, Señor, ¿qué me pasa? Porque he notado que a través de los años había momentos que la pasión la he ido perdiendo. ¿Qué me pasa, Señor? Que cuando yo me entregué a ti y conocí tu palabra, ayunaba una vez a la semana. Y ahora hace años que no participo de un ayuno. ¿Qué me pasa? Que no me alcanzaban las horas del día para leer tu palabra y ahora leo un versículo a la semana. ¿Sabe cuál es la estadística? Se han hecho estadísticas, hemos hecho estadísticas en la Escuela de Instrucción Apostólica que hemos tenido, le hemos entregado papeles para que la gente escriba de manera privada. Y cuando revisamos los escritos, las notas que la gente nos deja, descubrimos algo que nos dejó aterrados. El 90% de la iglesia no lee más de 5 minutos a la semana la Biblia. Mira a su alrededor, cuánta gente hay. El 90% de la gente que está aquí no lee 5 minutos semanales la Biblia. ¿Qué me está diciendo? Le estoy diciendo esto y lo estoy confrontando como profeta. El 90% de la gente que está aquí no lee más de 5 minutos semanales la Biblia. Y no estoy hablando de venir a la iglesia y leer lo que predica el predicador. No, estoy hablando de ahí abrir la Biblia y leer la Biblia. La estadística dice que el 90% de las congregaciones
la gente no lee más de 5 minutos semanal la Biblia. El 70% de los predicadores, no llegan a leer un capítulo de la Biblia en un mes. Ahora, tenemos predicadores que no leen la Biblia más de un capítulo al mes, y tenemos una iglesia que no lee la Biblia más de 5 minutos al mes. La estadística dice, comprobada, que solamente el 10% de una congregación diezma como debe. Miren toda esta gente, y usted dice, ¡wow! ¡Cuánta gente! El 10% de esta gente diezma como debe. Con el 10% de la gente que diezma, ofrenda y da su primicia como debe, esta iglesia ha hecho lo que ha hecho. Imagínense si hubiera un 20%, pastor, o un 50%. Ahora, usted y yo sabemos que esto que estoy diciendo es verdad. El 10% solo de toda esta gente diezma como debe, para respaldar la obra de Dios. Por lo tanto, hay un 90% que ni siquiera pagó la silla donde está sentado, y el papel higiénico que usa cuando va al baño de la iglesia. Un día estoy yendo al baño de la iglesia a lavarme las manos, y cuando salgo encuentro un hermano que estaba haciendo esto. Se estaba llevando un papel higiénico de la iglesia. Se lo ponía en los bolsillos. ¿Qué está haciendo? Se lo llevo a casa para el viaje, para la semana, me dijo, para el trabajo. Eviten esto. Pero a mí me pasó en mi iglesia. Le dije a la tesorera, andar a hablar con el hermano y pedirle una donación de papel higiénico. Se ofendió, se quería ir de la iglesia. Entonces, el 90% no diezma como debe, solamente el 10% diezma como debe. El 90% de la iglesia lee 5 minutos al mes la Biblia, y los predicadores, el 70%, llegan a leer un capítulo por mes de la Biblia. Ahora, si hay predicadores que me leen un capítulo por mes de la Biblia, ¿qué es lo que me van a ministrar? Ahora, y si tenemos una iglesia que lee 5 minutos de la Biblia al mes, que se siente y solamente 5 minutos le dedica a leer, uno en 5 minutos puede leer 10 versículos de la Biblia, y eso sustenta su vida de fe. Entonces va a venir cualquiera a decirle cualquier cosa y él le va a decir amén. Hoy yo me he sentado a escuchar predicadores que me dicen cosas a las cuales yo no les digo amén, porque yo sí leo la Biblia. Y no le puedo decir amén a un hombre que no lee la Biblia y me está enseñando algo que él no vive, no lee y no lo tiene en su vida. Entonces usted no puede decir amén. ¿Usted le gustaría que su hijo diga amén a todo lo que le ofrecen? Si la comida estuviera contaminada, ¿usted dejaría a su hijo sabiendo que en un restaurante hay una comida que no está en buen estado? Ahora, esto es alarmante, pero estamos viviendo estos tiempos. ¿Qué nos pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué es lo que está pasando que no estamos leyendo la Biblia? ¿Qué es lo que está pasando que no tenemos vida de oración? ¿Qué es lo que está pasando que ya no ayuno ni siquiera una vez al mes o una vez al año? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estoy? Yo ayer hablaba del reino. ¿Dónde estoy? ¿Es esto el reino de Dios? Puede ser muy fuerte lo que estoy diciendo, pero yo estoy aquí para darte un buen susto esta noche.
para sacudirte un poco y traerte a la realidad del mundo en el cual vivimos y el mundo que tenemos que afectar. Porque estamos para afectar este mundo. No estoy para parecerme al mundo, sino para afectar al mundo. La iglesia primitiva, cuando veían a los apóstoles, decían: cuidado, ahí vienen los que trastornan al mundo con la locura del mensaje de la predicación del Evangelio. Ahí vienen los que trastornan al mundo con la locura del mensaje de la predicación del Evangelio. Hoy nos ven a nosotros y dice: ahí vienen los trastornados por el mundo. ¿Qué nos pasa? ¿Dónde estoy parado? ¿De dónde vengo? Diga, ¿de dónde vengo? ¿De dónde viene? Una pregunta: ¿de dónde vengo? Y yo de Tucumán, me dijo. ¿Y vos de dónde venís? Yo de Santiago del Estero. Y yo vengo de Chile. Y yo vengo de Paraguay. ¿De dónde vengo? Yo sé de dónde vengo. Usted debe saber de dónde viene. Usted viene de la mente y el corazón de Dios. Usted es una buena idea de Dios. Dios tuvo una idea y necesitaba a un hombre como usted para usarlo en esta hora y en este tiempo. Y Dios generó su existencia. Él desató su existencia. Le dijo Dios a Jeremías: antes que te formara antes que yo te formara en el vientre de tu madre, yo ya te conocía y te di por profeta a las naciones. Antes que tuviera forma en el vientre de tu madre, tú eras profeta en mi mente, tú eras profeta en mi corazón, dice Dios. Aleluya. Porque entonces ahí entiendo que hay profetas y apóstoles que no vienen de la idea humana. Hay profetas y apóstoles que vienen de la mente y el corazón de Dios. Antes que te formara en el vientre de tu madre, yo ya te conocía y te di por apóstol para González Catán. Antes que te formara, yo ya te conocía y te di por profeta para Argentina. Antes que te formara, te conocí y te di por pastor para el barrio donde estás. No vienes de fruto de la casualidad, no vienes fruto de las internas de una iglesia a ver a quién podemos hacer tal cosa. ¿Sabes? Porque hay gente que a veces compite dentro de la iglesia y piensa que esto es una competencia, una olimpiada evangélica, a ver quién llega a ser pastor. No, usted viene de la mente y del corazón de Dios. Quédese tranquilo, que usted viene de la mente y del corazón de Dios. Usted es una buena idea de Dios. Y Dios lo va a poner a usted en el lugar que lo tenga que poner, en el tiempo que lo tenga que poner. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Dios va a confirmar. Dios va a hablar. Dice que en la iglesia primitiva Dios hablaba y decía: le parece bien al Espíritu Santo y nos parece bien a nosotros apartar a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. Si usted viene de la mente y del corazón de Dios, el Espíritu Santo se va a meter y va a decir: a este me lo apartan y a este me lo ungen. Usted va a decir: no, apártenme, ungen, ya es tiempo, reconózcanme, muchos años, yo ya me lo merezco. A ver, pastor, cuando me nombra. A ver, yo estuve el otro día en un lugar y el pastor todos los años reparte plaquetas de reconocimiento. Yo ya he ido varias veces a predicar y justo voy al aniversario de la iglesia. Y ya como voy muchos años a predicar el mismo aniversario, veo que el pastor siempre reparte plaquetas a todo el mundo, unas plaquetas así de bronce. Le digo: pastor, y siempre reparte unas 20 plaquetas cada vez que voy al aniversario. El pastor, qué bueno, lo que hace todos los años. Dice: sí, hay algunos que ya tienen como 20 de estas. Sí, yo reparto todos los años y los tengo contento a todos. Porque todos quieren ser nombrados, reconocidos, así que le da la plaqueta al que más diezma, le da la plaqueta al que viene más temprano, le da plaqueta al bufetero, le da plaqueta al mejor sonidista del año, y reparten y todos contentos con su plaqueta. Algunos tienen como 7 o 8 plaquetas en la casa. No lo vamos a hacer acá. Porque usted viene de la mente y el corazón de Dios. Usted necesita plaqueta, usted necesita que Dios lo señale a usted. Quiero terminar con esto porque algunos, cuando empezamos a hacer las preguntas, empiezan a entrar en crisis. ¿De dónde vengo? Vengo de la mente y del corazón de Dios. Diga: vengo de la mente y del corazón de Dios. ¿A dónde voy? ¿Y para dónde voy? Voy a cumplir mi destino profético. Diga: voy a cumplir mi destino profético.
Estoy en esta tierra para cumplir el propósito de Dios. Diga, a mi mano viene la provisión para el destino profético. ¿Qué es provisión? Provisión son recursos asignados para el cumplimiento de la visión. Ahora, si tú tienes una visión que viene de Dios, porque hay visiones y visiones, hay visiones y visiones. Hay visiones que vienen de Dios. Cuando Dios te da una visión, te revela tu destino profético y el propósito de tu existencia, y tienes la visión que viene de parte de Dios, Dios te va a asignar los recursos para el cumplimiento de esa visión. Amén. Por eso es muy importante que las visiones vengan ¿de dónde? De Dios, porque cuando Dios da una visión, Él está comprometido en asignarte los recursos para el cumplimiento de la visión que te dio. Por eso es tan importante ir a Berseba. Por eso es tan importante ir al pozo de Berseba, escuchar la voz de Dios y que la visión venga de Dios. Porque Abraham recibe una visión y una palabra que viene de Dios. Ahora él era un viejo estéril, pero la voz de Dios vino a su vida y la provisión para el cumplimiento de la visión vino de parte de Dios. Y lo que era imposible se hizo posible. Lo que estaba muerto recibió vida. Lo que era intrascendente se volvió algo trascendente, porque en el cumplimiento de esa visión que Dios daba estaba la provisión, los recursos asignados para el cumplimiento de la visión. Diga, viene provisión. Viene provisión. Declara, viene provisión. Viene provisión. Recursos asignados por Dios para el cumplimiento de la visión. Le dije una vez a mi esposa, no sé cómo Dios lo va a hacer, pero que lo va a hacer, porque esto viene de parte de Dios. Esta visión viene de parte de Dios. No sé cómo Dios lo va a hacer, pero que lo va a hacer, porque esta visión viene de Él y esto lo sostiene Él. Cuando hay algo que viene de Dios, Él está comprometido a sostenerlo. ¿A dónde voy? Ahora viene otra pregunta, diga, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? Pregúntale que está, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué quiero? La pregunta, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué quiero? Muchos hay acá que son ministros. ¿Qué quiero? Quiero fama, quiero gloria, quiero reconocimiento. Te voy a contar una intimidad. Estos días no voy a dar muchos detalles porque después se mete a Facebook y descubre lo que digo. Pero dentro de 2 meses va a haber un congreso. Entonces vamos a ver unos predicadores que íbamos todos a participar de ese congreso. Y se había hecho el afiche, y de repente en el afiche iba uno primero, uno segundo, uno tercero. Entonces me llama el pastor que está organizando, me mandó el afiche, porque el pastor me manda los afiches, pastor, a ver si te gusta, ponelo, publicalo. Entonces el pastor me manda el afiche y digo, qué lindo, pastor. Y a los 2 días me manda otro afiche que era diferente al primero. Digo, qué lindo, pastor, para mí todo era lindo. Y después manda un tercer afiche. Digo, qué lindo, pastor. Después digo, ¿con cuál te vas a quedar? Porque los 3 son lindos. Dice, no, yo los estoy cambiando porque uno de los predicadores no quería estar último en el afiche. Entonces lo puse ante último, lo estoy cambiando. Quiere estar arriba de todo el afiche porque dice, por eso voy cambiando los afiches. Ahora, hermano, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Figurar en un afiche? Mi posición en la marquesina somos las vedettes evangélicas que nos peleamos por el cartel.
¿Qué es lo que quiero? ¿Figurar en el cartel? ¿Figurar en la pantalla gigante? Engorda 10 kilos, hermano. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es realmente lo que quiero? ¿Tú piensas que eso es unción? ¿Piensas que eso es ministerio? ¿Realmente es lo que tú quieres? ¿Ese es tu anhelo? ¿Ese es tu fin? ¿Tú piensas que eso es trascendencia? Yo estoy 25 años en el ministerio. He viajado ya por 20 naciones. Estoy cansado de viajar. Hay gente que se muere por viajar y yo me quiero quedar en mi casa. Ya no quiero viajar más. Y el Señor me dice, otra vez a Paraguay, otra vez para Chile, otra vez para España. El Señor... Usted se piensa que eso es todo. Usted sabe las horas que uno deja a su familia, a sus hijos, la comodidad de su casa, las ingratitudes que pasan, las inversiones financieras, el tiempo que uno pasa, la salud que se desgasta, lo mal que uno duerme, la gente con la que uno se encuentra. Pero eso es lo que realmente quieres. Yo quiero algo que venga del corazón de Dios como una tarea asignada a mi vida. Que Dios diga, yo te asigno esta tarea, y hay cosas que yo las hago solo porque son asignaciones de Dios. No es ni porque me gusta ni porque no me gusta, si estoy primero o segundo en el afiche, o si estoy en Rumania, en Chile, en Paraguay o en Uruguay. Yo estoy cumpliendo una asignación divina. Diga, yo quiero cumplir asignaciones divinas. ¿Qué quiero? Voy a terminar. Hay muchas preguntas, miren, tengo preguntas de un lado y preguntas del otro, pero son preguntas que Dios trató conmigo en mi pozo de Berseba. Lo que hoy yo quiero es llevarte a meditar en los juramentos de Dios. Quiero que te pongas en pie.